Es un hecho, salvo en los estadios o en las fondas. Cada vez que se juntan muchas banderas chilenas es para pasar una vergüenza. Este fin de semana en Iquique no fue la excepción. Podríamos reírnos y volver a sacar el Chilezuela del baúl de los recuerdos si no fuera porque ver un coche de guagua quemado por patriotas no da risa, sino dolor. Mucho que conversar en este inicio de semana con los tres padrinos mágicos del análisis político, Alberto Mayol, Mirko Macari y Darío Quiroga, para que la conversación siga después del podcast. Aquí comienza La Cosa Nostra. Se puso serio. Me emociona, Dañino, otra cosa. Sí. Oye, ¿cómo están primero? Buenas tardes, colegas y amigos. Buenas. Oye, pues, lo dice todo Dabañino, y la verdad que el tema que podría ser menor, y en cierto sentido lo es, en términos de que es una cosa particular que pasa en una ciudad, podría tener que ver con temas muy, muy específicos, de Iquique, una situación, en fin. Pero pareciera ser que da como para un análisis más profundo, porque tiene varias dimensiones, tiene una dimensión política, a mi juicio tiene otra dimensión que me interesa más, podríamos decirlo ética, cultural, no sé cómo poder, pero hacer un desagregado, porque por supuesto que se mete en la discusión política contingente, pero pareciera que nos habla algo más profundo. De hecho, por eso ha habido bastante indignación, yo diría de manera bastante transversal, en el mundo de la opinión. De hecho, ahí viene justamente la pregunta, si será también tan intensamente condenado en vastos sectores de la población. Pero creo que el tema da para conversarlo, sin duda que más allá de cualquier análisis más profundo, el tema de las imágenes y la capacidad simbólica de construir realidad de ciertas imágenes notables, tal como, y varios han hecho incluso el parangón, como realidades dramáticas, como las travesías desde África a Europa, con niños muertos ahogados en la orilla, y sin obviamente llegar a esos extremos, pero la imagen de una persona, así un chileno común y corriente agarrando un coche de guagua, nuevamente lo simbólico, para tirarlo a una pira de fuego, aparece como algo extremadamente ominoso. Yo tengo algunas cosas que decir, pero quisiera que partan ustedes, y por lo tanto solo me resguardo y lo he pensado, pero solo quiero compartir con ustedes una primera reflexión muy bruta, muy sin matices, sin filtro, que la quiero decir para no quedármela guardada, para no... se las prefiero vomitar en este inicio de podcast, y es que a mí me pasa cuando veo realmente estas imágenes que siempre me pregunto, me sale como el bruto que llevo adentro, ¿ya? O sea, como que estoy esperando siempre que aparezca una poblada, que aparezca un grupo de hombres, de mujeres, y se agarran a charchazo. Yo tengo la sensación que hay veces en que cuando los espacios civilizados de la política y la diferencia de opiniones y el análisis de problemáticas sociales no tiene los canales adecuados para poder procesarse, me refiero a este sentimiento anti-inmigrante, que tiene por supuesto mucha legitimidad y muchas cosas que uno podría comprender y sentarse a conversar, pero cuando eso no se procesa y tú llegas a esa imagen, yo siempre esperaría y siempre tengo la expectativa de que haya gente que enarbole la violencia como una herramienta que a veces es indispensable. Yo que soy un defensor no de la violencia como acción política, pero sí en la comprensión de cómo las sociedades también se articulan, y uno puede entender como una violencia, yo como que de repente me habría encantado y esperaría que cuando pasen este tipo de cosas, este tipo de, como de manifestaciones xenófobas con esta carga, digamos, de violencia simbólica y real. ¿Tú quieres que llegue el hombre araña? Yo quiero una imagen similar a Bastardos sin Gloria, de Tarantino. La imagen de Brad Pitt cortando, rasgando cabelleras porque quiere infligir un daño sobre el daño, justamente a nazis. Esa imagen yo creo que es necesaria. Yo creo que volar un par de combos a alguien que agarra un coche de niño para tirarlo al fuego es importante. Es complejo porque ya están organizados. Pero yo ahí siempre termino con esto como un inicio muy poco académico, lo reconozco,
pero eso me hace a mí, siempre me ha hecho tener una cierta como simpatía a aquellos grupos que se definen, sobre todo en jóvenes, como los antifascistas. ¿Ah? Estos grupos antifa, que de repente uno los ve en las barras y que son esa porción que la tiene un poco más clara. Igual son cabros que están ahí en la juerga, no sé qué, en la pasta, en la marihuana, pero como que hay una conciencia, que es una conciencia antifascista que quienes miramos siempre o nos sentimos depositarios del siglo XX, pese a que no seamos tan viejos, siento que ahí hay algo que a mí siempre me parece interesante, como la capacidad de decir, hasta aquí no más, no pasarán. La lógica del no pasarán yo creo que igual es clave. Es un comentario muy poco elegante y docto y sofisticado, pero se los dejo a ustedes para que lo arreglen. Porque además habitualmente pasan. Y eso es lo que a mí me gustaría tomar, ¿no? Yo creo que Chile no tenía el tema de inmigración una imagen potente como la que vimos el fin de semana, y vivimos un tiempo en que la imagen es todo, ¿no? El gran pecado del grupo Angelini, y de la Forestal Arauco fue la contaminación del río Cruce. No porque haya sido el primer río contaminado de Chile, ni siquiera el contaminado de manera más importante, sino que porque la contaminación había matado los cisnes. Y los cisnes son un símbolo de lo intocable, ¿no? De una belleza que no se puede eh, destruir sin que ello cause un impacto. Esto es exactamente lo mismo, tenemos nuestra primera imagen, no necesitamos explicaciones respecto del tema de la inmigración, no necesitamos números, la imagen no, lo resume. Estamos además, no sé, fue 2 o 3 días después de la imagen de los guardias fronterizos de Estados Unidos en el gobierno de Biden, no en el de Trump, porque estas cosas van a pasar en todos los gobiernos, de todos los signos, haciendo lo mismo en la frontera respecto de los haitianos. Yo quiero irme al tiro entonces a lo prometido, ¿no? A lo político, no existe una acción sin una reacción. Y no quiero dejar de conectar este hecho porque creo que las cosas no son casualidad cuando ocurren de manera sincrónica, cercana con un debate presidencial que, según la encuesta, los analistas y el mainstream especializado, lo ganaron Boric y Kast. Tenía 2 grandes ganadores. Más bien dicho, tenía un gran perdedor, que es Sichel, pero en la medida en que pierde Sichel, gana Kast. Y entonces hay algo de lo que me interesa, porque darle un poco de perspectiva al asunto. ¿Será que, pregunta abierta, no creo que acá seamos capaces de responderla ahora, porque los hechos futuros la responderán? Estamos después de un momento, ¿no? De estallido, estamos empezando un momento conservador, eh, después que se apaga como el fuego del volcán, a propósito de lo que pasa en España, Alberto, ¿no? Nos apaga el fuego del volcán que estalla, que hizo imposible que una figura como la de José Antonio Kast tuviera siquiera algún pedazo de la torta en la agenda de la discusión pública, porque todo estaba exactamente en el lugar contrario en que Kast se había posicionado. Estaremos entonces frente a un movimiento pendular, terminado el estallido, canalizada la energía hacia el interior de la convención, derrotado Jaude por Boric y los amarillos, sacado el pelado Bade y terminada la pureza de la lista del pueblo que se autodestruyó, como esos mensajes de las cintas de James Bond. En último, estaremos entonces en un momento en que el péndulo empieza paradojalmente, pese a que estamos a punto de entrar a un gobierno de izquierda, de nuevo el movimiento pendular de una derecha a una izquierda, a un momento de hegemonía conservadora en términos de la agenda, porque la noticia, a mi juicio, es que la pelota queda en la cancha de Kast, con los hechos del fin de semana. Y porque lo decían en redes, Cristian Valdivieso, director de Criteria, ¿no? 46% de los chilenos considera que no son élite, no la élite de la izquierda o derecha, no los grupos ideologizados, la lógica progresista, globalizante versus fascista, nacionalistas, patriotas,
estamos hablando de la gente común y corriente, el pueblo, 46% considera que los inmigrantes son un peligro para ellos en términos de la estabilidad de sus fuentes laborales. ¿No? Habrá caído la pelota en la cancha de Kass, más bien dicho, estará viniendo un centro, ¿no? A la cabeza de Kass para que solo frente al arquero haga una finta, ¿ah? Y se lleve el aplauso estruendoso del estadio. Y esto lo estoy pensando en un mediano o largo plazo. No estoy pensando siquiera que Kass logre pasar a segunda vuelta y dé el batatazo, una cuestión que uno no puede descartar porque estamos en un tiempo líquido, pero si le creemos a la encuesta La Cosa Nostra que eso ocurra es muy difícil, yo lo creo así. Sin embargo, una cosa es el resultado de la elección y otra es el resultado político. Y entonces si Kass crece, y crece suficiente para que Sichel llegue agónico, ¿no? Frente a un gobierno de Boric, que va a tener la fuerza de liderazgo de ese mundo conservador y de la derecha, porque eso es lo que está en disputa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la primaria de la derecha y preguntamos qué es lo que está en disputa acá? Acá no está en disputa la siguiente elección presidencial. Acá está en disputa el control del sector, como entre las pandillas de Nueva York, una guerra de pandillas. Y entonces será que todo se está alineando para que ya quede hegemonizando o liderando un sector importante de la derecha, o al menos la derecha se divida en dos grupos potentes, como se dividió la oposición con Piñera, ¿no? El mundo de la ex nueva mayoría, que terminó armando su pacto de, ¿cómo se llama? El que cabeza la llana, se me olvida. Estamos Lista de la prueba. claro, es tan irrelevante que ya no nos acordamos. Versus aprueba dignidad con el PC, yo creo que esas son las cosas políticas interesantes a mi juicio, más allá del hecho mismo. Sí, yo creo que, a ver, hay varias consideraciones que son importantes. O sea, el fenómeno de la migración va a ser un tormento permanente en términos políticos para quien esté en el gobierno, porque los flujos migratorios tienen una dinámica que es el impulso al flujo migratorio, el original, o sea, los primeros que migran por razones económicas, pero los siguientes que migran porque ya están allí los amigos, los hermanos, los primos, lo que se conoce como red migratoria. Y por tanto, acá en Chile, habiendo ya llegado a un cierto número importante de migrantes viviendo en Chile, gente que nació en otro país, para definirlo como se definen los organismos internacionales, esos grupos están presionando fuertemente al arribo de personas, porque aunque el país ya no esté tan bien, esas personas tienen dónde llegar, dónde cobijarse y tienen una red que permite en el fondo ir encontrando cosas. Y esto genera un combate interno, intraclase en los sectores populares. Muy parecido, Darío nos puede dar una larga clase sobre eso, a los conflictos entre los trabajadores de planta y los trabajadores del subcontrato en las minas. El trabajador de planta, indignado con la llegada de el peón correspondiente del mundo que viene a hacer la misma tarea por la mitad o menos del precio, ¿ya? Y que entonces viene a bajar los precios y a bajar la cantidad de cupos para quienes tienen planta, con discriminaciones incluidas de yo tengo esto, no tienes esto, y en medio entonces de un confuso escenario porque los chilenos estamos pidiendo más derechos, pero cuando nos dicen estos derechos tienen que ser extensivos a las personas que lleguen y tengan la residencia, o a las personas que lleguen y no tengan la residencia, porque por derechos humanos tienen que tener extensivos estos derechos, nosotros damos un paso atrás y dejamos los derechos humanos allá. Y decimos, ay, pero a ver, explíqueme, o sea, yo nunca tuve estos derechos, Aquí aparece el dolor de la historia. Yo nunca tuve estos derechos. Cuando están llegando, le llegan a este tipo que llegó recién y llegó ilegal. Yo he pagado todos los años mis impuestos, yo he sido prófugo, he cumplido con el Estado, no les he pedido nunca más de lo que necesitaba, y de repente llegan y tienen este derecho. ¿Por qué? Y entonces el sistema político se queda sin respuestas. Sin respuestas. Si no da, porque tú tienes un foco
de conflictividad social obvio si tú no das beneficio, y una situación de precarización abominable, y una violación a los derechos humanos, por de pronto, y si tú das, también tienes un problema. Eso está pasando en muchas partes. O sea, alguien me preguntaba el otro día por qué la Unión Europea le pasa tanta plata, por ejemplo, a España. Y hay muchas razones estratégicas, geopolíticas, de todo orden, y qué sé yo, pero es muy probable que haya un porcentaje importante de esa explicación en que haya un compromiso de tratar de evitar que pasen más migrantes para Francia, para Alemania. ¿Ya? O sea, es muy importante eso, porque es un problema de de imposible gestión. Eso es lo político, eso es lo político técnico, especializado, es como la problemática que cualquier autoridad tiene que enfrentar. La problemática donde se acaba el discurso fácil, la problemática de Gabriel Boric, digámoslo así. Gabriel Boric va a ganar la elección y van a aparecer problemas como este. Entonces lo que dice Mirko tiene un punto ahí, porque efectivamente genera un clima en el cual la probabilidad de un discurso de restauración del pasado es importante. ¿Y por qué? Porque en el fondo, y aquí viene la cosa que tiene que ver con los cambios culturales, o sea, cuando hay un cambio cultural, el cambio cultural por definición no es algo realmente nuevo. Lo que las sociedades hacen es que van a buscar al basurero de su propia historia algo que quedó pendiente y lo erigen como lo nuevo, con alguna modificación, con alguna cosa, como hacen los tipos que diseñan moda, que van a buscar a los años 70 una cuestión y la levantan, le ponen cosas nuevas, pero es lo mismo. Todos hacemos lo mismo y entonces cambia la prevalencia, la relación de los objetos dentro de la sociedad. Bueno, nosotros tenemos hoy día, este conflicto nos retrotrae a tener que ir a buscar cosas. ¿Y qué vamos a buscar? El sentido de patria, el nacionalismo, ¿ya? Un conjunto de elementos reivindicados hoy día. Decimos, no, pero por favor, ¿cómo va a ser así? Bueno, pero cuando decimos que es importante reconocer la plurinacionalidad de los pueblos originarios, estamos reconociendo de que la idea de nación es importante y que por tanto, entonces la idea de nación chilena alguien la puede reivindicar con todo derecho. ¿Ya? O sea, aquí no hay que... es como cuando yo hice el análisis sobre el tema de Bolivia y qué sé yo, y el paso el canje territorial y toda la cuestión. Entonces, apareció mucha gente que me decía, no, yo estoy de acuerdo porque hay que apoyar a los bolivianos. Entonces yo le decía, no, yo no estoy diciendo que hay que apoyar a los bolivianos. Ojo, lo que estoy diciendo es que aquí hay algo que puede ser conveniente para las dos partes. Porque a mí me interesa poco el nacionalismo chileno, pero me interesa menos el nacionalismo boliviano. O sea, yo no voy a ser nacionalista boliviano. ¿Qué razón tendría para ser nacionalista boliviano? Entonces, el nacionalismo está allí. Claro, puedes reivindicar la nación mapuche, el derecho del mapuche a sentirte distinto al chileno, si no reivindicas el chileno a sentirse distinto al venezolano. Hay un problema de coherencia lógica, eso es lo que dice Alberto. Claro, pero sabéis que te sigo mucho el punto porque igual me parece contraintuitivo, porque lo que sí creo, no sé qué opinas tú, es que por ejemplo, en todo esto de la plurinacionalidad, y lo ligo con los tiempos constituyentes, porque además debemos decir que aparece como extremadamente contradictorio y paradojal, al menos en las imágenes y en la fuerza que expresan, que en este Chile constituyente, en este Elisa Loncón presidenta de la convención, todo lo que vastamente hemos hablado y ha hablado toda la gente que escucha La Cosa Noche, lo ha pensado, lo ha visto estimuladamente, aparezca esto, que esto es como, entonces como que de repente es raro, como que estabas súper bien, saliste el médico y no, perfecto todo, y de repente como que un dolor en las costillas terrible, que es un poco esta imagen, insisto siempre con lo ominoso, con lo que escapa, digamos, como al cálculo, que es esta imagen de esta xenofobia así tan evidente. Entonces, lo que digo es que el tema este de la plurinacionalidad yo creo que sí tiene que ver con un signo de los tiempos, no solo de validar, tú lo ponías en ese énfasis, de validar la nación, yo más bien pensaría en relativizar el concepto de lo único, y ahí sí creo que entran incluso ciertos valores y ciertas ideas como, voy a ponerlo así, un latinoamericanismo del siglo XXI, y justamente esta comprensión más o menos racional de que las fronteras son ya unas barreras un poquito impuestas, un poquito que más bien tienen un aroma oligarca, más que responder realmente a un deseo de los pueblos. Yo creo que en ese sentido
conviven. Pero lo que sí me llama poderosamente la atención, yo creo que a todos y a todas nos pasa eso, es que en este Chile 2021, con estas cosas lindas que están pasando, te tengáis que bancar una expresión de esta envergadura, que de verdad que es bien dantesca la Sí, imagen de Iquique. pero mira, yo te cuento una anécdota, o varias anécdotas. Cuando a mí me tocó ser candidato en el norte, me pasó en Iquique justamente, o con gente de Iquique, que hubo eventos en Santiago, qué sé yo, que se hicieron, que hubo gente de ciertos movimientos de Frente Amplio que eran fundamentalmente nacionalistas y que hacían preguntas muy agrias respecto al tema de la migración. Y yo supongo que esas personas se daban cuenta en el día a día que, no digamos que había un clima antimigrante dentro del Frente Amplio, en absoluto. Entonces, esto es muy profundo. Si uno es serio, o sea, si uno va a revisar como la literatura más seria sobre el tema de la caída de la Unión Soviética, descubrirá que lo que se cayó no fue el socialismo, que lo que se cayó fue la Unión Soviética. El Imperio Ruso. El Imperio Ruso. Y se cayó fundamentalmente por la emergencia que después se consolidó de los nacionalismos en la zona. Y eso fue algo que se predijo el año 78, fundamentalmente por un par de investigadores y una gran investigadora, una rusóloga que es Carrère, una francesa, que explica, digamos, este proceso. Entonces, en el fondo, yo creo que es bien importante tener en vista esto. Ahora, otra cosa es lo que han destacado ustedes, que es la escena del acorazado Potenkin, ¿ya? El carrito de la guagua. ¿Ya? Sí. Eso es otra cosa, porque eso tiene que ver con el momento moral. ¿Ya? O sea, nosotros mostrábamos en la encuesta que hoy día el 25% de la energía electoral está centrado en un solo atributo, que es la ética. Es un cuarto del sistema. Y el momento moral es muy importante. El que quema el carrito entiende lo que está haciendo. Entiende el carácter ominoso de lo que está haciendo. Entiende su propia identificación con las sombras mortuorias más espantosas que conoce la experiencia humana. Se conecta con el Luca Brasi más profundo. No el Luca Brasi asesino de gente mala, el Luca Brasi que mató a su bebé. Esa es la historia que está detrás. Bueno, en ese gesto se refleja, también entendámoslo así, la magnitud del problema. Cuando hay ciertas escenas que, aunque sean una, valen para simbolizar todo un proceso. Aquí hay un tema que genera desesperación en ciertos sectores. Desesperación porque es la llegada de los alienígenas, ¿no? De lo extraño, de lo extravagante. Para los ricos, le hace Cecilia Morel, los alienígenas son personas que estallan en la Plaza Italia y que queman el metro. Para las personas de sectores populares, los alienígenas son personas que llegan, que tienen poderes desconocidos, ¿ya? Y que pueden destruir sus vidas, quitarles el trabajo, quitarles sus parejas. ¿Ya? Todo eso aparece en las investigaciones. Yo hice muchas investigaciones en el norte, claro. Y eso aparece permanentemente. Las mujeres roban maridos, todas esas cosas está súper instalado. Sí. ¿Ya? Entonces, creo que es un fenómeno muy interesante al cual la capacidad de respuesta política está siendo evidentemente muy baja, y creo que eventualmente sea parte del cóctel que algunos consideran que está bien que ocurra. No sería raro esto. Y finalmente, esta demostración de fuerza absurda y estúpida es altamente probable que sí genere una cierta validación de la crítica al problema. Y no nos perdamos. Hay mucha gente que vota izquierda, que es nacionalista. Hay mucha gente que vota izquierda que es machista. Hay mucha gente que vota izquierda que cumple muchas de las características más ominosas, se supone, de lo que es un ser humano politizado hoy en día. Una anécdota súper cortita respecto a eso, y de ahí le quiero hacer una pregunta a Mirko al respecto. Hace años atrás, que saben que ¿Mirko o a Bombalé? Que no, el epítome
El epítome de este mundo, además, ¿no? No, Bombalé está castigado, Bombalé. A Mirko nomás. No, no agarréis papa. Bombalé fue el que reivindicó la bandera de verdad. Desde ahí se empieza a Sí. generar todo este nacionalismo. Bueno, Bombalé, yo tal como yo tengo una, se los digo al tiro, así hay por ahí algún facho, de hecho hay fachos que nos ven, sobre todo en vivo, hay unos bots, deberían hacerse, en vez del negro matapaco, deberían hacerse el Bombalé mata inmigrante, pues sería una polera, un hit, ¿ah? Un hit, ¿ah? Bombalé estaba eso. Oye, no, lo que decía a propósito de lo que comenta Alberto, es que tiempo que yo fui concejal en Calama, me tocó presidir además la Comisión de Seguridad del Honorable Consejo Municipal, y es absolutamente cierto el tema sobre todo en ciudades donde hay mucha inmigración, donde el tema tradicional que uno se plantea izquierda-derecha se disuelve completamente. Me acuerdo con el coronel en aquella época, la autoridad máxima de carabineros en la provincia del Loa, teníamos buena relación, hacíamos algunas cosas juntas, en fin, comités de seguridad y esas cosas, y de hecho preparamos una presentación conjunta de vecinos, con dirigentes vecinales, que en su gran mayoría eran gente más bien como de izquierda o de por ahí, digamos, ¿ah? De esos ámbitos. Y el coronel, en cambio, carabinero, no es que todos lo sean, pero este era muy simpático, muy afable, pero era de derecha, yo lo tenía cachado, nos teníamos los dos identificados, no había ningún rollo. Y resulta que una de las gracias de la presentación que él hacía es que mostraba estadística en mano, que los delitos tenían la estadística, pero trimestre a trimestre, eso de hecho existe y es bastante, está bien hecha, y mostraba el porcentaje, qué sé yo, colombianos, que era lo que más había en ese tiempo como inmigración así como explosiva, intensa, en Calama, 1,1% de los delitos era, qué sé yo, boliviano, 1,3%, y era en general básicamente temas de narcotráfico, de burrero, peruano 0,7%. Y el porcentaje de población inmigrante era muy superior, es decir, no solo no era un porcentaje significativo en términos de los delitos, sino que era proporcionalmente mucho menor que a los propios chilenos. Yo me acuerdo de haber estado en más de una reunión con este coronel exponiendo estos temas, mostrando de manera, lo voy a decir así, científica, fuera de cualquier duda, que no había ninguna correlación. Por el contrario, era negativa respecto a inmigración y delitos, y daba lo mismo la exposición, porque al final las viejas, la junta de vecinos, gente cercana a uno, buena onda, te decían, no es así, chao, no es así nomás. Entonces, claro, ahí es donde la figura que a veces en estos ámbitos así medios intelectuales uno trata de plantear respecto al tema de como la ultraderecha, se desarma, no se desarma en términos probablemente de su génesis, de a quienes les conviene, pero sí se desarma en términos de suponer que todos quienes están marchando en una marcha contra los inmigrantes son todos furibundos seguidores de Kast. Quizás lo terminen siendo, pero no necesariamente lo son. Y la pregunta que te quería hacer, Macari, porque tú hiciste la pregunta en sentido sin respondértela. ¿Tú dirías que detrás de lo que pasó, que no es casual lo que pasó en Iquique? ¿Tú crees que hay alguna estrategia que efectivamente ya en algunos comandos, en algunos sectores, hay un cierto interés de que algunas cosas pasen o dejen de pasar en función de la carrera presidencial? ¿O tú creéis que no? Que sencillamente es un cóctel donde hay un sentido de oportunidad nomás. ¿Cómo lo veis? Yo creo que siempre estas cosas son, a ver, la realidad siempre es mucho más charcha de lo que uno piensa, no creo en ningún tipo de conspiraciones, no creo en las conspiraciones globalistas, y no creo tampoco en estas microoperaciones. Las operaciones políticas existen, pero generalmente operan en otro nivel, no al nivel de ser capaces de pensar también ese ciclo de jugar, porque el tema de los migrantes, el tema efectivamente de los venezolanos que estaban acampando ahí en esa plaza ¿cómo se llama? En Iquique antiguo. O sea, nos enteramos, yo no sabía, por ejemplo, ¿no? Que en Chile las fronteras no están cerradas, ¿no? Que por el paso de Colchane pasa todo el que quiere a determinada hora, que no hay guardias, como decirte, ya, esto va a ser nuestra frontera, pero aquí solamente vamos a vigilar y controlar el pase a tal hora, porque hasta ahora tenemos para pagar guardias, pero hasta ahora no. Y los guardias se van a dormir, no hay turno, no hay plata para el turno, y ahí a esa hora entonces pasa todo el que quiera, que uno dice, ya, ¿qué es eso? O sea, es como una película de Chaplin. No creo que haya una operación tan concertada de nadie, lo que hay es la capacidad de usar eso,
¿no? Y la decisión de usar eso, ¿no? Por eso creo, más bien dicho, que no creía nunca que el estallido social haya sido una operación K-pop financiada por el servicio secreto venezolano, pues, bueno, o sea, es lo mismo, para el otro lado. Pero que esto le queda como anillo al dedo a Kast, le queda como anillo al dedo, y es sincrónico con el resultado del debate, ¿no? En esas cosas creo que no son casualidades, como decía Dios no juega los dados, ¿no? Hay ahí una cuestión que uno podría decir, ¿qué está pasando acá? Se están, no como operación de alguien que tiene la capacidad de que todas estas cosas resulten, sí, como sincronías que te dicen para dónde va a estar yendo el momento, ¿no? Y creo que por eso se vuelve interesante la elección. Dijimos en la excelente presentación y explicación que hizo Alberto en la encuesta de La Cosa Nostra, que me parece que es imperdible, dijimos la elección no está abierta, ¿no? Y explicamos qué significa que no esté abierta, que no signifique que 100% gana Boric, no. Explicamos por qué la densidad de atributos de Boric hace muy difícil prever que no sea él el que gane la elección. Sin embargo, sí parece que ahí va a haber una carrera en la derecha, que es bastante coherente con lo que viene ocurriendo con todas las coaliciones que están en el gobierno, que terminan fracturadas, ¿no? Y fragmentadas. Le ocurrió a la nueva mayoría, ¿no? El tema no era Piñera, ¿no? El tema era Goich Guiller, ¿se acuerdan? ¿No? Goich Guiller Bea, iban divididos entre, bueno, ahí estaba la tensión. Bueno, acá es lo mismo, Kass-Sichel es una competencia que a mi juicio va a definir, independiente del guarismo, lo que está en juego en términos del poder. Si aquí nos interesa analizar el poder es qué grupo se impone en la derecha, si que pensamos que la derecha es un sector. Y muy probablemente lo que vamos a terminar viendo es que la derecha se divide, no va a haber un sector que hegemonice la derecha. Cuando yo digo Kass va a crecer, no significa que vaya a tomar control de Chile Vamos. Hay gente que si está Kass en esa no va a estar ahí, simplemente. Entonces, hablamos del proceso de fragmentación de la derecha, ¿no? Y con Boric, él tiene muchas más opciones de generar la tensión de polaridad que es propia de este tiempo, ¿no? Que le pasó a la DC cuando asumió Piñera. La DC dijo, ya vamos a hacer una oposición reflexiva y entonces vamos a criticar algunas cosas, pero vamos a apoyar otras. Mira cómo le terminó yendo. Sacó un constituyente. Entonces, y creció el Frente Amplio PC más tarde que temprano, pero terminó creciendo ese mundo, instalándose. Esto es lo mismo. Oye, Alberto. Sí, pero disculpa, yo Dale. creo que es importante considerar lo siguiente. José Antonio Kast ha estado parado todo el tiempo políticamente para él en una mina de oro. Él lo ha hecho mal, pero sigue parado en el lugar que le es propicio. El estallido y el 80-20 tiene una ventaja para Kast. Tiene un 20. Que ese 20% que pasa de política de mayorías a políticas de nicho, quiere identificarse con sus valores y ya no con el triunfo. Y por tanto, es posible que él con cierta facilidad pueda acceder a ese 17-18%, digamos, más allá de los pragmáticos que sí o sí van a votar por el que ellos sientan que puede pasar mejor a segunda vuelta. Y en la medida en que Sichel no se vea competitivo con Boric, sencillamente Kast va a crecer un montón. Porque la gente va a decir entre defender al que me parece que no representa los valores de nuestro grupo, claro, y defender al que es nuestro, mejor defender al nuestro. Siempre y cuando, por supuesto, Sichel, por eso yo creo que Sichel se equivoca mucho en haber dejado de atacar a Boric. La gracia de los santos es que cuando los enemigos hacen algo que es correcto, se asustan igual, ¿ya? Porque son santos. Entonces, Boric, la generación 2011, digamos, es una generación santa. Entonces,
le pega, le pega a Sichel políticamente, su sector le dice no le pegues, la segunda sale diciendo esto es terrible, ¿cómo le puede decir esas cosas a este muchacho? Se puso un conflicto intra, donde dicen no le pegues más, en el debate él no va a pegarle, y entonces queda sin juego, porque en el fondo ahí ya consolida el hecho de que el rival entonces de la derecha, que es Boric, no tiene un representante en el representante de la derecha que supuestamente es Sichel. Entonces, creo que en ese sentido las oportunidades de que Kast crezca son importantes eh, y que llegue a un porcentaje cercano al rechazo es algo perfectamente viable. Ya, pues nos metimos, dejamos Pero, entonces, pero además Kass está en un mal momento. O sea, perdón, Sichel, porque conjunto a esto, ¿no? Le está ya dentro del comando la declaración de la Martorell que hizo retiro del 10%. de Entonces todos. se le desarma, ¿no? Se le desarma el discurso hacia el interior de la coalición, que es liderar, ¿no? El rechazo del cuarto retiro. ¿No? Entonces, Bueno, no, los astros se alinean, ¿no? Hablamos frecuentemente del factor suerte, ¿ah? Dentro del ejercicio del poder, y claramente acá hay un momento malo para decir está bailando con la fea o no, es un momento de... ya, pues nos metimos presidencial. Ahora, está claro que Sichel está en un mal momento, pero yo no, a ver, yo lo dije al día siguiente de terminada la primaria. No, de hecho lo hablamos antes, cuando estábamos haciendo el análisis en uno de los seminarios, o la semana siguiente, no me acuerdo, respecto a que a mí me parecía, y no soy el único, que miraba que una de las gracias de Sebastián Sichel por las cuales había ganado la primaria es porque había sido de verdad una figura moldeable así exacta, es decir, pusieron un hombre que entregó cuerpo, mente y alma, habilidades blandas, duras, todo, todo. ¿Sí? Es una imagen de Disney. ¿Ah? Le entrego mi voz, mi vida, mi todo a la bruja para que me dé, para que me haga algo. No pude ganar una elección ni siquiera en la universidad. ¿Ah? Entonces, hazme ganar algo, quiero ser, no sé, concejal, cualquier cosa. No, presidente de la República. Entonces entregaron esto y por lo tanto lo moldearon. ¿Ah? Y por supuesto con sus habilidades y toda cosa que las tiene. Sebastián es un tipo inteligente, con mucho carisma, tiene, bueno, en fin, muchos atributos. Lo conozco personalmente, lo sé, pero incluso independiente de eso, tiene muchos atributos. El problema es que justamente para seguir con la metáfora de la materialidad, es que es plástico. Po. Y el plástico, como dice el gran Rubén Blades, hay que tener cuidado cuando le cae el sol de frente, porque lo deforma. En el debate del miércoles pasado, la última, cuando les dan el último minuto para que cada uno de los candidatos y candidatas se despida, lo de Sichel fue vergonzoso. Lo voy a decir así, fue su mejor momento, porque durante un minuto habló de corrido, un texto que se aprendió exactamente, búsquenlo en redes, se lo invito a los amigos de la Cozón, repásenlo, o sea, dense cuenta si ahí había alma, si ahí había algo verídico o solamente un texto aprendido exacto, recitado exacto para que durara un minuto. A mí me parece que esa fue, a mí me resonó como el momento que explica todo el debate de alguien que no tiene capacidad. Incluso ya varios empiezan a mirar que en este espacio del debate, que yo creo que va a ser un sufrimiento, creo que además marcó un sufrimiento para adelante de Sebastián Sichel, porque tiene incluso una cosa actitudinal de gesto, tiende a cerrar los ojos mucho cuando dice palabras como categóricas. Yo no soy experto en lenguaje no verbal, etcétera, pero de verdad que es mucho. Entonces, claro, una cosa es hacer una buena franja, donde decir de corrido el parlamento que te entrega el publicista, el equipo de tus asesores es muy bueno, pero tenéis que entregar algo más cuando tú vas a una... Hacemos la comparación con Marco Enrique. Marco Enríquez también sabe exactamente, pero él construye sus guiones, y eso hace una diferencia, ¿cachai? Entonces entiende los tiempos de la tele, pero genera sus guiones. A mí me parece que lo de Sichel es sencillamente este plástico y tendrá que su equipo ver cómo lo saca de esos espacios para que pueda lucir en los espacios en los que efectivamente tiene lucimiento. Es una idea. Y lo segundo que quería comentar con lo de Kast, que yo tengo una duda y se las entrego a ustedes, la problematizo nomás. Porque pudiera ser que el resto del mundo no de derecha le empiece a hacer la pega a la derecha.
que es empezar a levantar, porque en el fondo en este minuto todo el mundo que está, por ejemplo, con Boric o con Jasna y todo, lo que quieren es que a Sichel le vaya mal. Y entonces en eso también se comete a veces el error de levantar a José Antonio Kast. Y a mí me pasó hoy en la mañana, cuando vi hace un par de horas atrás, vi incluso el titular de hoy de La Segunda, no me acuerdo cuál era, pero me pareció la Eran siguiente Kast imagen. y Boric, eran Kast y Boric. La Ah, era segunda casi estaba Boric. diciendo acá respecto de la inmigración. Exactamente, la opinión de... Boric, frontera abierta, y Kast, expulsión de Claro, ilegales. claro. Entonces, a mí me empieza a parecer que José Antonio Kast es como en ciclismo, en ruta, ustedes conocen, una disciplina muy interesante, donde tenéis a alguien del equipo que va adelante, que va adelante, que va adelante del equipo para efectivamente hacer todo el gasto, todo el gasto, todo el gasto, pero evidentemente no es el hombre que tiene opciones de ganar. Yo tengo la No es el sensación que sprinter. capaz que haya algo de estrategia en esto de Kast, en esta aparente debilidad de Sichel, me refiero en términos de los números, pero en el entendido que empieza a hacer el desgaste de José Antonio Kast, para que finalmente igual Sichel, con todo su falta de fondo, sea finalmente el que logre que la suma, que es lo que le interesa a la derecha, que la suma de Kast y Sichel sea, ojalá en una de esas, sobre 40 Yo puntos creo para que la elección. no es cierto eso de que hay, eso es lo que le interesa a la derecha, porque eso es lo que yo quiero hacer el punto. ¿Ya? No hay una derecha, la derecha está dividida. Ok. No, cuando uno dice la derecha y casi sí que son lo mismo, no estás comprendiendo que hay una disputa de poder, Cosa ver ¿no? reina. Donde no, claro. O sea, es cuando el presidente de la UDI, que ya uno ni se acordaba quién era, aparece diciendo, sí, efectivamente hay gente vitrineando con Kast. ¿No? No se juegan cuestiones baladí porque ellos ya tienen más o menos claro que tienen, pero no, es muy difícil que ganen la elección. Hace mucho rato que no están en eso. Mm. Que el gobierno de Piñera fue desastroso respecto de sus intereses, de su agenda, de todo. Entonces hay una disputa, como son todos los momentos caóticos, que no es la primera vez que la vive, o le ocurrió a la derecha cuando perdió Pinochet. ¿No? La guerra civil entre la UDI y RN el partido más grande, UDI el partido más pequeño vinculado al régimen, fue una guerra civil cruenta de 8 años, entre el 89 y el 97, que se definió a favor de la UDI. Bombal. ¿No? Y entonces tenía que ver con agendas radicalmente distintas, bombar a la mano, ¿no? Hoy hay una cuestión parecida, con otros relatos, pero adentro del sector la disputa no es cuál es el principal interés del sector como derecha, no, ellos están divididos Mm. y hay guerras intestinas. Lo que pasa es que se ventilan menos. Claro, lo que pasa es que, a ver, aquí hay partidos que se están. Nosotros estamos viendo un momento importante, entonces hay partidos que se están muriendo. Por ejemplo, la UDI no tiene sentido histórico. ¿La UDI? Ninguno. La No, UDI pues, no tiene sentido histórico. terminada la constitución, claro, no, Se acabó, y lo enterrada la único constitución. que le queda a ese sector es irse con los republicanos, que tienen un sentido histórico porque tienen definida su posición respecto a sostenerse a ultranza en una posición, vamos a decirlo así, pinochetista, para resumir. ¿Ya? Esa visión, donde están tratando de tomar control de los movimientos organizados del mundo evangélico, o sea, ahí hay una articulación muy, muy sólida, muy de época además, que tiene sentido en esta época. Si ustedes ven, ustedes dos saben que yo no veo series, pero anoche empecé a ver una, no sé si la voy a ver realmente, pero empecé a ver una, vi 3 capítulos. ¿No? El Reino. El Reino. ¿No? Ya la ¿Qué tiene que ver? analizamos, ya la analizamos en el podcast de la competencia. Eso nomás te digo. Mira, bueno, muy interesante la verdad, porque, bueno, hay mucho que decir, pero bueno, pero el tema de los evangélicos en la política, La de la voy a ver, la voy a ultraderecha, ver, la voy a ver. muy, muy, muy bueno, Y muy después vean bueno. el podcast. Bueno, Eso. Seguro, seguro, está garantizado. ¡Seguro! Seguro. De hecho, cuando terminas de ver el octavo capítulo en Netflix, te sugiere ver el podcast del Rogelio. Bueno, entonces, creo que efectivamente ahí hay un sentido de época, ¿no? En lo que está haciendo Cast. Creo que, y de hecho todos lo ven, o sea, todos lo ven a tal punto que hoy día me llegó un perdona, claro, sí. requerimiento para firmar. Perdona Sí, Alberto, pero claro, es sincrónico con lo que pasa en Argentina. Amenaza al macrismo. exactamente.
Exactamente. Entonces, en el fondo, esa derecha existe, va a existir. La otra derecha, la derecha, vamos a decirlo así, que juega un rol más parecido a una pequeña democracia cristiana, digamos, de abrir la puerta para el otro lado, también tiene un rol que cumplir. Tiene un rol de ser bisagra entre los mundos. Hoy día nosotros mostramos en el seminario último que hicimos, yo mostraba un análisis factorial, que ya lo mostramos el otro día en la encuesta, que para lo que sirve, qué sé yo, que mostraba que efectivamente en la convención los sectores de derecha estaban muy, muy alejados del resto. Bueno, ese rol de bisagra para la derecha va a ser fundamental en el futuro. Y esa derecha tiene un rol que cumplir. Y en esa derecha, en la Renovación Nacional hay algunos que cumplen ese rol, en Evópolis hay otros, y hay otros en Renovación Nacional que permiten hacer también de bisagra con el mundo tipo CAST. La UDI, ¿qué tiene que hacer ahí? No tiene nada que hacer. Nada que hacer. Nada que hacer. Lo único que puede hacer es mejorarle el puente de plata a la vinculación entre sectores a CAST. O sea, hacerle la pega a CAST. Convertirse en empleados de CAST, por decirlo así. Eso es lo que no entendió Jacqueline Van Rysselberghe en su momento, que ella, defendiendo la UDI histórica, lo único que hacía era condenarla, porque era el momento de tomar la decisión de si iba a ser completamente facho, ¿ya? O si iban a renovarse completamente, pero no cabía espacio para una cosa intermedia. Por eso Jacqueline Van Rysselberghe desapareció y el liderazgo hoy día es Tere Marinovich. Y Kass ha dicho, después de Kass 2022, Tere Marinovich 2000, lo ha dicho. ¿Ah? Ustedes se ríen, pero es que son cosas que en ese mundo pasan. Bueno, la frase de Marx: primero la tragedia y después la comedia. Y después la comedia. Oye, pero 18 de Brumario. Sí, pero el tema, que no se nos deje, hay que darle un poquito lo mencionó, no sé si Alberto Mirko al pasar, el tema del 10% de los reconocimientos. De verdad que o sea, yo creo que ya tomaron la decisión con lo de la Marcela Cubillos, que ahora respondiendo un tuiteo confesó al tiro. De hecho, confesó los 3 retiros. Los 3 retiros. Y ahora están tratando de inventarse, porque es un invento, la razón. Po. Y Marcela Cubillos, que no es ninguna estúpida, por favor, diciendo, no, los retiré para evitar que me los pudieran expropiar, digamos, si lo estatizaban. Que es como el argumento, ese sí, es de facho pobre. Entonces, yo creo que, y Sichel, tú sabes que esto hace pocas horas atrás, muy bíblico, porque se lo preguntaron 3 veces y lo negó 3 veces, no es que lo negó, no iba a responder eso, no iba a caer en eso. 3 veces le preguntaron si hizo retiro y dijo, no voy a responder eso. Así que yo creo que hay una imagen de verdad bíblica de la negación de Sichel, porque evidentemente sí retiró. Sí, yo creo que todos los hueones, ya 4 millones, igual 4 palos, ¿cachai? Si les gusta el plata fácil, pero a mí me llama la atención en todo caso a lo de Marcela Cubillo, o sea, ya lo de Martorell, todo el resto, pero lo de verdad Marcela no Cubillo es político, lo de Marcela Cubillo es político, no es un error, no. No sé. No, completamente, no cometió un error, no. No, ¿sabéis que no, weón? Yo no te quiero llevar una no, porque todo lo que pasa ex post, no, porque podría haberlo negado, po. No, pues si es una decisión política, es una decisión política salir ahora, a tuitearlo. Si ahora sí, no se lo están preguntando ahora, sí, porque ya decidieron que van a defender lo que tú dices. De acuerdo. Van a defender y a la evidencia que esto está perdido, van a defender el tema de la expropiación por parte del Estado. Sí, claro, sí. Que es un argumento bien corneta, pero funciona. Como argumento funciona. Mira, yo creo que el 10% de la AFP ha sido una hemorragia para la derecha que no han podido parar ni por un lado ni por el otro. Impresionante. Sí. O sea, pero perdona, Alberto, pero que caigan por esto. Oye, weón, si no. O sea, si además la plata que uno podía sacar de la AFP, estoy pensando para esta fortuna, el tope de 4.300.000, de verdad no es una gran cantidad. ¿Cachai? Entonces, a mí de verdad me llama la atención como en su minuto... Pero lo que pasa es que no hay capacidad de control de daños porque los diputados de la derecha están abiertos a la cuestión. Están abiertos porque lo que se habla no es que la gente quiere el cuarto retiro. La gente quiere sacar toda la plata a la AFP, lo que dijimos acá. Pásame mi 100% CTM. Porque lo que hay es una desconfianza.
¿no? En el que las AFPs mantengan el dinero de cada quien. Entonces la derecha tiene un punto, la derecha se puede dar vuelta, puede reconvertir la situación y transformar el problema evidente, ya que es insalvable, en una defensa de las libertades personales, ¿no? Entonces, hay un punto de salida para ese mundo de Cubillo, para libertad y desarrollo, ¿no? Ante la caída evidente del sistema, pero significa un desangre para el gobierno y para el candidato del gobierno en este minuto, ¿no? A partir del cuarto retiro, pero ¿para dónde va esto? El asunto es que mucha gente que no tiene ya cuarto retiro dice sí, la gente que le queda que lo saque. Sí, ¿Ah? ¿Y por qué después no el quinto y por qué después todo? Si es mejor que la gente tenga su plata, a que después se la entreguen por gotera en cuotas mensuales de 150 lucas, que no sirven para nada. Ese es el razonamiento que está. Por eso cuando dijimos después del primer retiro se acabaron las AFPs, se acabaron. sacaron la FP. Sí. Pero ojo, hay un factor Pero- que no tiene que ver con lo masivo, no tiene que ver con los Pero medios. es una muerte. Que yo creo que, es que la estructura de este problema AFP, para el, digamos, usemos el concepto de Magari del Partido del Orden, ¿ya? Es tan grande el conflicto, es tan grande el problema, que es cosa de mirar lo que se supo también en la semana, que se supo ¿cómo decirlo así? El Banco Central funcionó de factoring para las AFP para poder pagar los retiros. O sea, le prestó plata el Banco Central a las AFPs para pagar rápido los retiros. Factoring. ¿Ya? Un factoring de gran escala. Factoring gratis. Gratis. ¿Ya? Uno cuando factoriza desesperado, ¿ya? La colita. No es gratis. No es Sí, gratis. po. No es gratis. No es gratis. Todos hemos hecho factoring en algún momento, ¿no? O los que vamos a la tía rica, que llevamos el anillo de oro de la abuelita. Mentira, te estáis haciendo. Macari haciéndose la bajista. ¿Cuándo ha ido a la tía rica, weón? Falso. He ido. Mentira. Yo trabajé en el fútbol, imagínate. Ahí se factorizaba todo. Ah, sí. No, yo hice factoring con facturas propias, weón. Cuando era emprendedor, antes de irme al hoyo. Sí. A buen emprendedor, pocas Pocas palabras. Oye, sí, lo del Banco Central es impresentable. Quiero que nos vayamos un ratito a la convención. No sé si les parece, que creo que hay tema. No sé, Alberto. Sí, por supuesto. Yo creo que abre los fuegos porque el tema es severo y yo creo que hay una guerra por arriba y por abajo que puede ser muy interesante con donde empiezan a aparecer las astucias políticas también de cómo hago un punto, de cómo hago una zancadilla, y la convención que efectivamente empieza a navegar naturalmente, alguien esperaba algo distinto, digamos, en aguas más turbulentas, y ya no solamente con una marejada para un lado y para otro, sino con una suma, digamos, de marejaditas y de trastabilles que pueden hacer muy complicado la gobernabilidad de la convención. En este minuto me refiero fundamentalmente al tema reglamentario y a la acción de los diputados, de algunos convencionales de derecha, Tere por de pronto, de ir a impugnar que la convención pueda andar votando cosas reglamentarias si no los dejan hablar todo lo que quieran hablar. Yo encuentro fantástico o sea, lo que pasa en la convención es muy interesante como para el análisis así súper sesudo y completamente impropio para los medios masivos. De hecho, aparecen puros titulares en el fondo. Mira, ¿qué es lo que pasó? Que un conjunto de constituyentes de la derecha presentaron un recurso, pero un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, señalando que dado que se había infringido el derecho constitucional a la libertad de expresión a la hora de poder discutir respecto al conjunto de indicaciones que fueron presentadas, porque las indicaciones se presentaron. Expliquen 2 minutos, por favor, la indicación. Uno, y solamente un convencional podía hablar por cada indicación. Uno. Exacto. Entonces se vota y pum, listo, se rechaza. O sea, a la derecha la rechazaron todas, ¿ya? Que ha sido una tónica en el asunto, por supuesto. Entonces ellos van y dicen, recurren a la Corte de Apelación. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es interesante? Porque la gran letra chica del acuerdo por la paz y la nueva Constitución no es el 2/3. La gran letra chica es que Recurso. dice
que sigue vigente la Constitución de 1980 para todos los efectos que no sean la redacción de la Constitución. Y eso es muy importante, porque todo proceso constituyente asume que hay una especie de situación cosmológicamente imposible, una especie de gran agujero negro en medio de todo, que impide que haya roce entre una constitución y la otra, la nueva y la vieja. No se tocan, nunca chocan, no pueden chocar. Entonces, ambos miran para el otro lado y no se tocan. Mm. Pero aquí lo que está haciendo la derecha es decir, choquen, choquen. Porque ¿qué va a hacer? Va a recurrir a la ley, la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones, ojo, de acuerdo al mismo acuerdo, que es un acuerdo que no es un acuerdo legal, es un acuerdo político. De acuerdo al mismo acuerdo de noviembre del 2019, la Convención no tiene otra instancia que pueda dirimir elementos que ocurran adentro que si no es la Corte Suprema. Y por un requerimiento numérico X y con una cierta forma. Esto no cumple eso. Se está yendo a la Corte de Apelaciones, no a la Suprema. La están tratando como si fuera un servicio, la están tratando como si fuera el Sename. Entonces le dicen a la Corte de Apelaciones, pronúnciese. Vamos a ver, la Corte de Apelaciones dice, me pronuncio, no. Primero va a decir, sí, este tema me es pertinente. Si me es pertinente, la Convención se enfrenta al hecho de que ahora tiene tutela constitucional de la Corte de Apelaciones. O sea, La degradación máxima. Es muy interesante lo que hizo la jugada de la derecha y anticipa. ¿Y por qué lo hicieron ahora? Porque hay un efecto de desritualización. Se habían dado cuenta que se estaba haciendo todo para empezar a redactarla el 18 de octubre. Si entonces se retrasa, no se puede comenzar el 18 de octubre. Sospecho que los jueces que tienen un muy buen olfato político no van a ir contra la historia. Me puedo equivocar rotundamente, pero no tuvieron los cojones de ir contra Pinochet por los recursos de amparo, porque había que estar del lado de donde está el poder. Creo que respiran bien el aire de los momentos políticos los jueces, ¿no? La judicatura chilena siempre actúa de la independencia respecto de los débiles, como dicen, ¿no? Para mis amigos todo, para mis enemigos la justicia. La justicia. Claro, ¿no? Entonces acá yo creo que me voy a equivocar. Yo he visto cosas más equivocar, pero creo que los jueces no en esto expresan muy bien el espíritu de sobrevivencia del chileno medio. Porque Alberto lo podrá explicar mejor, Carlos Peña lo expresaba de manera magistral, irónica en clase de introducción al derecho, ¿no? El espíritu mesocrático de la judicatura chilena, ¿no? El alma de la clase media, ¿no? Que es burocrática, que es sobreviviente, que es acomodaticia, que nunca va a ir contra los poderes establecidos y que no tiene alma de heroísmo en ningún sentido. No hay jueces que quieran hacer grandes puntos jurídicos porque tampoco hay grandes juristas en la judicatura, pueden haber algunas excepciones como el juez Sergio Muñoz o algún otro, pero en general expresan históricamente eso y eso no ha cambiado, ¿no? Se extiende ese sentido corporativo de estar bien con Dios y con el diablo, propio de un sector social que creció y de definir la nación chilena durante el siglo XX, que es la clase media. Ahora yo creo que hay otros temas que me llamaron la atención de la convención, que fue, por ejemplo, el del voto al secreto, levantamiento del secreto bancario, como parte de las disposiciones éticas del reglamento respecto a los mismos convencionales. Es notable cómo les cayó la horda encima, ¿no? En este ánimo de desconfianza absoluta que hay de todo, cuando los convencionales fueron elegidos y asumieron, eran héroes, y ahora son autoridades que son parte de la sospecha, sobre todo después de lo del pelado Bade. Y entonces ver a Baradit dándose vueltas, respondiendo en redes sociales ante los dedos acusadores, porque simplemente parece una desproporción levantarle el secreto bancario de manera
arbitraria por sí mismos, ¿no? Por el solo hecho de ser convencionales, tienen 24/7 organismos fiscalizadores la capacidad de estar mirando las cuentas corrientes de ellos. ¿No? A mi juicio es un despropósito y evidentemente está muy bien que eso se rechace. Otra cosa es que si existe sospecha de cohecho, soborno, hecho el ejercicio que corresponde ante la autoridad fiscalizadora se levante, que es lo que ocurre hoy día, ¿no? Para levantar secreto bancario tú tienes que tener la autorización de un juez, una posición de la super, de cómo se llama la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, etcétera. Hay una serie de requisitos que no es que no se pueda levantar el secreto bancario, pero hay que cumplir ciertos requisitos, no un secreto absoluto. Y entonces es muy interesante porque el momento es tan revolucionario, ¿ah? Que se lleva a los propios revolucionarios en eso, ¿no? Los deja ahí, ¿no? Tú te opones a cualquier forma de atenuación de los controles, pasa a ser cómplice de la derecha. Eso es lo que le está pasando a los que aprobaron eso, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto interesante y no quiero dejar de comentar tampoco lo que le pasó a la convencional Rapanui, ¿ah? Yara A la Aguilera. diaria Aguilera, que fue un pequeño incidente que uno podría decir que un hecho matinal. De hecho, en la mañana prendí el matinal y estaba en todas partes la imagen del zamarreo, pero los pacos la siguen cagando, por decirlo, porque se están poniendo la soga al cuello. El argumento para disolver Carabineros o refundarlo completamente Cada día crece. llega a la zona donde no debería haber llegado en términos de resguardo institucional, ¿no? Es decir, cuando se discuta el tema Carabineros en la convención, va a haber mucha más agua en el molino y va a decir, oye, sí, pues esta cuestión Oye, pero no aguanta reformas. son buenos los puntos que agrega Magali, pero déjame hacer el ejercicio, no lo hacemos mucho. Quiero volver a lo que planteaba Alberto, y más allá yo creo que tú tienes razón, Mirko, respecto a que probablemente los jueces van a tratar de sacarse rápidamente este bulto y no van a ir, digamos, en un sentido contrario a la historia, porque saben más de política que muchos políticos. Pero, yo creo que hay el debate instalado, la discusión instalada de cómo sigue estructuralmente, legalmente y también políticamente, cómo sigue la convención, yo siento que eso está muy interesante, es un problema, porque hay demasiado ruido ambiente. O sea, a ver, pensemos, lo que está haciendo ahora en este minuto la derecha, de hecho el tecnicismo por el cual están recurriendo a la Corte de Apelaciones es porque en el fondo no se le está impidiendo la libertad de opinar, ¿ya? Entonces uno dice un convencional, bueno, yo quiero discutir y quizás pedir la palabra respecto a todas las indicaciones. Entonces, ¿por qué no? Entonces ahí viene la acusación permanentemente con esta como mayoría que se estructura por la mesa, fundamentalmente Elisa Loncón y Jaime Baza. Entonces eso de alguna manera lo que están tratando de hacer, y es cierto lo que dice Alberto, se están tratando de pasar por el aro la fecha del 18 de octubre, pero yo creo que además van a tensionar para que esto se alargue, porque entienden que naturalmente en los procesos, en la comunidad, la gente que votó por el apruebo, que votó contenta por la convención, que eligió a un independiente, que eligió a una mujer, que eligió a un pueblo originario, etcétera y todo, pero en el fondo igual, porque queremos con cosas, y la educación cívica igual es reguleque nomás, igual quieren que sea rápido, como que muchos conflictos como, hoy capaz que tengan razón las encuestas, ¿ah? Y capaz que terminen entonces estas encuestas que dicen que va bajando la adhesión a la convención, termine siendo profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque en la medida que se alarga, todo es como problemático. Y eso yo creo que está muy en el ADN de este chileno neoliberal, que cualquier proceso, cualquier cosa que implica escuchar más de 3 minutos un argumento es como, no, mejor me vuelvo a TikTok, que es una zona, ahí estoy tranquilo. En TikTok lo entiendo, ¿ya? Pero fuera de TikTok, no me enreda. Y esto de irlo alargando, además, es un contrasentido, y ahí está el juego, y ahí está la brillantez, porque además la convención tiene periodos súper acotados, 9 meses que van a ser 12, y ni un minuto más. Entonces, yo creo que hay una estrategia de bombardeo, que lo expresaba Alberto, que es muy inteligente, pero a mí, más que eso, me interesa cuál es la estrategia de lo que uno podría decir está a este otro lado del río. Y ahí también hay demasiado ruido con el tema de los 2/3, de la utilidad o no de esos 2/3, de ese supuesto implícito, que yo creo que hay buenas razones para tomarlo con cuidado,
respecto a que, bueno, pero si igual ya la derecha no sacó un tercio, sacó menos de un tercio. Entonces, ¿qué te preocupáis? Hagámoslo igual por los 2 tercios. Y ahí hay mucha mirada interna, donde también, obviamente, todo esto se cruza con los intereses políticos del sector predominante en la convención, que es básicamente el Frente Amplio, y donde hay más miradas respecto a la necesidad de que la discusión respecto a los 2 tercios, respecto a la densidad que tenga esta constitución, no sea lo que algunos pretenden, que es una constitución muy chiquitita, donde sencillamente se saquen los amarres y después se deje todos los derechos para ser construidos a partir de la legislatura normal y de las presidencias normales. Y algunos dicen, bueno, si logramos esta mayoría, ejerzámosla, que es lo que Sí, yo creo generalmente le que, pasa a los sectores creo que progresistas, que no la esa ejercen. discusión es súper importante porque de hecho en Estados Unidos los analistas jurídicos, constitucionalistas, siempre describen la constitución norteamericana muy distinto a cómo se describe fuera. O sea, en el mundo todos dicen la constitución norteamericana es la más fantástica porque ha durado tantísimos años desde el origen de la república y no ha tenido merma alguna, más allá de las enmiendas. Bueno, pero, pero el análisis constitucional revela que en realidad, lo llaman así los constitucionalistas, la constitución vigente es irrelevante. Lo que es relevante es un conjunto de normas, muchas de ellas que no están en la constitución, están en las leyes, ¿ya? Otras incluso no son normas constitucionales ni leyes, son prácticas que configuran un entramado de una especie de contraconstitución, o sea, una constitución que va en contra de los principios de la primera y que es más fuerte que la primera. Entonces, la norteamericana es un gran ejemplo de lo que no debe ocurrir, donde tú te quedaste con el sentido ritual de que eres el único país que desde que nació tiene la misma constitución, y te quedaste enamorado de esa idea, y sin embargo la constitución no defiende ninguno de los derechos que dice defender, porque no tiene la capacidad orgánica para hacerlo. Creo que ese es un desafío gigante. La tarea que viene, ahora, todo ya está más o menos dibujado, yo creo que el proceso ha sido bien claro. Todo lo que haga la derecha da un poco lo mismo, porque cuando venga el cambio de gobierno, el fin de la convención se va a producir con un gobierno, probablemente el de Boric, y por tanto va a estar con campo abierto. En segundo lugar, yo creo que está súper claro que la idea originalmente de la lista del pueblo hoy día ya tiene sustento con muchos sectores de la idea de un gobierno, del siguiente gobierno de 2 años. Ahí es interesante también la aseveración que hace ayer Jaime Baza, que yo no sé si, yo me imagino que con su inteligencia está todo muy bien diseñado, eventualmente no, nunca se sabe, pero ya deja instalado y ahí se va a agarrar, sin duda, ciertos sectores del establishment para cuestionar a partir justamente del artículo 138 de la Constitución de Pinochet respecto a que no se puede modificar o una interpretación de que no se puede modificar los plazos del próximo gobierno. Yo creo que instala, la discusión seguramente se va a dar ahí porque es una discusión fácil, es pedagógica. Oye, pero entonces, ¿tiene la posibilidad la convención de acortar el próximo periodo presidencial, incluso con una presidencia ya en ejercicio? Alguien que fue electo para mandatar durante 4 años, ¿es posible cambiarlo? Y ahí van a aparecer varios pegándose en el pecho, los Pato Navia y muchos más, diciendo, ven, lo que quiere hacer la convención, quiere desarmar esto, o sea, ya la anarquía total. Yo creo que esa discusión, más allá de lo maniquea que puede ser, es de fondo interesante, que tiene que ver con el poder constituyente. No, y además la hemos adelantado acá, el próximo gobierno, un gobierno breve, eso tiene un sentido ritual institucional, ¿no? Que el próximo gobierno termine justamente en el mismo momento que terminan en vigencia la Constitución del 80. ¿No? En ese sentido yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que probablemente hay una carambola más acá que tiene que ver con la continuidad del Frente Amplio, ¿no? También están pensando en el 1-2, muy probablemente. El último gobierno del viejo ciclo y el primero del nuevo. Y entonces si el mismo gobierno lo dividimos en 2, es más fácil, porque llegar a 4 años puede llegar con la lengua afuera, con este estado de complejidad para gobernar. Pero bueno, estamos en un momento en que en 6 meses puede estar con la lengua afuera. Así que también es un cálculo un poco a la antica, como diría Solozzo. Sí, ahora lo que pasa es que el Frente Amplio, yo creo que un día vamos a tener que hacer un especial Frente Amplio porque hay mucho material al respecto en la convención, en muchos lados. Y efectivamente creo que
que tiene todas las condiciones a que independiente que lo haga incluso mal, puede hacer incluso el 1, 2, 3. Porque nombres para ganar la elección, o sea, el nombre Camila Vallejo, que es un nombre fortísimo, yo lo descarto un poco porque el Partido Comunista demostró que está con la pretensión de construir un proceso político distinto al proceso electoral. O sea, el juicio, lo que hizo con Jadwe fue eso. Que dura tu afirmación. Sí, o sea, No por pero ello menos no en el cierta. sentido, no me refiero en el sentido así como soviético, ¿no? Me refiero sencillamente que ellos no están priorizando una mirada donde el candidato tiene que tener ciertas flexibilidades. No están priorizando donde el candidato tenga que liderar su propia candidatura, que es una cosa muy esencial en una candidatura que quiere ganar. Bueno, pero haría otro costal. Pero entonces yo digo, Boric, hasta la altura fácil, Jackson, si es en 2 años después, yo creo que efectivamente es relativamente fácil para él. Después habría que ver si va un nombre como la misma Beatriz, que fue relegada, a mi juicio, ominosamente de todo este proceso presidencial, sin que ella además ladrara siquiera, ¿ya? Así que, bueno, problema de ella ahí, pero sí, era extraño sacarla cuando había sido tan exitosa. O eventualmente incluso un nombre que hoy día no es del Frente Amplio, pero que podría perfectamente representar ese mundo como el de Isquia. Entonces, uno ve La que media los articulación nombres... que estáis armando. No, pero los No, nombres... es masturbatorio, pero tiene sentido hacerlo ahora, Lo que porque pasa esto hay es que que hacerlo poco, pero hay que hacerlo de repente. lo que pasa es que, a ver, no, para nada. A ver, aquí hay un sector donde, para decirlo en simple, hay un sector que hoy día ya es el sector que articula la política nacional, que tiene al Partido Socialista convertido en un perrito que sigue a los corderos, ¿ya? Y, ese grupo, que liderado por Revolución Democrática, ese grupo tiene una capacidad de construcción de liderazgos que no tienen los demás. El mismo Jaime Camiroaga Baza, ¿ya? No responde o sea, ya tiene un liderazgo que se lo ganó en 6 meses, en 8 meses, equivalente al liderazgo de un Fernando Atria que lleva 10 años, 12 años en eso. Entonces, ahí hay una capacidad de construcción muy fuerte. Y esa capacidad de construcción no la tiene nadie. O sea, estamos viendo que lo que hace la concertación es destruir sus figuras. O sea, Jasna Proboste valía más antes de ser presidenciable que ahora. Claro. ¿Ya? La derecha no es capaz de construir figuras que las pueda sostener en el tiempo fuertemente. Construyeron a Sichel, pero Sichel venía de otra parte, no, es otra historia. ¿Ya? A mí me parece que ahí hay una posibilidad de capacidad de renovación de las élites muy fuerte. Jaime Baza. Yo creo que me gusta, ya voy a entrar a esta cosa masturbatoria presidenciable que siempre es muy Solo decir sexy que ayer, para la Jaime audiencia, Baza, ¿sí? solo decir que ayer Jaime Baza lo hace habitualmente, pero no en tele, pero ayer en Tolerancia Cero volviendo loco a todos cuando de vez en cuando dice nosotras, en vez de decir nosotros. Y no nosotras o nosotros, No, claro. nosotras. Y deja la cagada así. Y pone lindo e inteligente, toca Claro, rock y mi dice nosotras. pololo, es como No. dicen las minas, ay, mi pololo Jaime Baza. Yo le paso una de mis Claro, hijas para que sea mi yerno, weón, te juro, te juro. claro. Funado, Quiro. Funado. Y sobre todo si se levanta el secreto bancario y se puede ver, ¿no? Además. Ahí, sí, para la última mirada nunca está de más. Sí, no, pues respetemos las tradiciones. No, pero por ejemplo, yo creo que lo de Camila Vallejo, de aquí diciendo de Alberto, yo creo que el Frente Amplio tiene plena conciencia que la próxima candidatura tiene que ser una mujer después de Boric. Y la van a trabajar y la van a construir y creo que esa preeminencia la va a tener Camila Vallejo sin lugar a dudas. Estas cosas se pueden planificar y pueden no resultar, pero se intentan. No tiene que ver con la alternancia al interior del propio movimiento estudiantil, ¿no? Que también puede ser la alternancia PC Frente Amplio, pero sobre todo tiene que ver con eso,
No, a ver, estos ejercicios son masturbatorios. Cuando ganó Piñera en 2018, la gente se olvida, pero los 6 primeros meses, o ya, los 3 primeros meses, ¿no? Incluyendo el del verano, antes de asumir, ¿no? Enero, febrero, marzo, y después marzo, abril, mayo, la prensa política giraba en torno a la tesis y la derecha de los 3 próximos gobiernos. Sí. Eran al menos 2, eran 2. Seguro. Sí o sí, porque estaban unidos, porque la centroizquierda, no, la centroizquierda estaba dividida en el suelo y ellos tenían plena conciencia. Pueden revisar los discursos de Desbordes diciendo Kast no es mi enemigo, porque estaban en la cosa de si nos mantenemos juntos, podemos tener 2 gobiernos, pero vamos a tener 2 gobiernos, pero incluso podemos tener 3, porque en eso consiste la política, ¿no? Y alcanza para todo. Claro, ¿no? Es un ejercicio de imaginación infinito. Porque la ambición de esa imaginación es yo quiero esto y después esto otro. Entonces no es tan ajeno esa cuestión. Yo creo que evidentemente ya no va a la reelección, va a ser una ministra estrella, debería preparar para lucirse en alguna función. Y además es insostenible que con el peso del nosotras, después de Boris venga otro candidato hombre. Ahora Bueno, puede sí, ser, sí. no, puede ser nosotros. Déjame Y tirar al tiro. vamos por el trans. Oye, Porque esas cosas son. Vamos por literalmente la operación trans. Yo creo que efectivamente el próximo Parlamento va a tener una diputada trans. Yo creo que va muy fuerte la Mila Schneider, que tiene muchas habilidades, muchas capacidades. En el Distrito 10 yo creo que va fuerte. Pero bueno, aparte de eso, En Alemania hay 2. 2 diputados. Oye, bueno, pero si es por huevear ya en este final de podcast, yo tengo otra tesis. Ustedes dicen, sí, ya 2 años Boric, no sé qué. Ok, pueden ser 2 años Boric, pero en ese caso no me cabe ninguna duda que no va a impedir la reelección. Y por lo tanto, Boric no va a estar 2 años, va a estar 6. Se impide. Va a estar 6. No. Tienen plena pero conciencia. Es mi teoría. Tienen plena conciencia, pero yo te la discuto. Yo te la discuto porque ellos tienen plena conciencia del problema. Por favor, dale. No la he terminado. 2 años, por lo tanto, va a poder evidentemente reelegirse. Van a ser 6, porque lo van a elegir de nuevo. Pero esa nueva constitución va a permitir periodos de 4 años con reelección inmediata. Por lo tanto, la típica, los primeros 2 años no cuentan, tu primera elección son los 4, y por lo tanto se va a reelegir. ¿Y sabéis qué? Gabriel Boric va a ser presidente de Chile 10 años y lo va a hacer bien, weón. Esa es lo que no es que yo creo, estoy jugando. Te pongo una tesis encima de la mesa especulativa para que me odie todo el rojerío más consecuente, me empiecen a adorar solo por un ratito los más amarillentos y quién sabe. Eso era mi tesis. Déjame aprovechar. No, además que Boric puede asumir soltero y terminar casado, que además sería un gran evento. Sí. De los que les gusta la tele. Yo creo que yo creo que es delirante, pero más allá de eso, pero más allá de eso, quiero decir que me he acordado estos días y quiero hacerle el legítimo reconocimiento, como hace como 5 años, creo que nos lo dijo a todos. Carlos Correa dijo que Boric quiere ser Lagos. Sí. Y nos sonaba así, pero lejos. Este barbón. Lejos. Y ya es Lagos. El puente entre el centro político y la izquierda, ¿ya? El increpar a las autoridades miserables y despreciables, pero al mismo tiempo contener ¿ya? Sí. Hay algo ahí. Carlos Correa. Hay gaviota de plata para Carlos Correa. Que es nuestro amigo. Oye, estos son... Un abrazo a Carlito. Estos son la community manager que tenemos en la Cosa Nostra. Ustedes se ríen, seleccionó, se equivocó. Yo le dije que sorteara, que seleccionara 5 de los tuiteos que hubo el otro día
cuando presentamos la Cosa Nostra, porque cuando presentamos la encuesta, la cuarta encuesta de la Cosa Nostra, le dijimos que entre los que tuitearan, utilizando el hashtag encuesta de la Cosa Nostra, íbamos a sortear 5 accesos al próximo seminario, que es este viernes y sábado. Y la Community Manager seleccionó 8, yo le he dicho 5, así que los 3 más van también, se los descontamos el sueldo de la Community Manager, y son Wilson Tapia, que no entendí un carajo esto. El factorial. No, Oye, la weá, oye, había que tomar un magíster, weón, en Gómez Milla para entender esa weá. Ya, Janina Bacheliere, encuesta La Cosa Nostra, interesante conocer que la ventaja de Boric tiene una cierta solidez y la situación no es tan abierta como muchos comentadores de la plaza indican. Segunda persona que también tiene su acceso asegurado al próximo seminario, Miguel, MIG-D 2020, casi 2.000 personas pegadas como yo viendo encuesta La Cosa Nostra. La única que cuenta la dura de la carrera presidencial se viene la cabeza de caballo a la CEP. Jejeje. Muy bien también, efectivamente, la cabeza de caballo se sintió. Ahí está. Patricio Churra. Ah, Patricio Churra. Patricio Churra. Es Pato Churra. Encuesta La Cosa Churra. Nostra. Muy interesante y profesional la encuesta presentada por Alberto Mayol bajo el alero de La Cosa Nostra. Satisfactorio es comprobar que Gabriel Boric lleva una clara delantera. Ya, también don Pato Churra también tiene su acceso al próximo seminario. Manuel Jiménez. Que nos invita a la obra. Que nos invita a la obra. Que nos invita a la obra. Encuesta La Cosa Nostra. Excelente ejercicio académico. Gracias por este gran análisis. Gracias a ustedes que estuvieron ahí. La encuesta La Cosa Nostra, esta es Monaga Musa, monita. La encuesta La Cosa Nostra, la única seria y más precisa de los últimos tiempos. Gracias, chicos, por el tremendo trabajo. @Alberto Mayol, eres un seco. Gracias, Quiroga Calama. Solo nos mencionaron a los dos. No habrá ningún comentario al respecto. Joan Carlos Ibáñez. Oye, que está buena la encuesta La Cosa Nostra, mostrando las diferencias con CEP. Perfecto. Entonces, Joan Carlos Ibáñez también. Jonathan Overretao, no sé. Overreuter, ya. Pronóstico segunda vuelta. Porque compró un libro en el verano, lo vi en el listado y me acordaba. ¿En serio? Ah, mira tú, qué bonito, se acuerda de la gente. Ya, ahí están. Esos son entonces los 8 que están invitados al seminario Prensa, Política y Poder. Este viernes primero. ¿Ah? ¿Qué tienen que hacer esas personas? ¿O se les mandó ya un mensaje? Ahora se les envía, ahora lo ven, Ahora se contactan, le escriben siempre la community manager, le escribe por interno, por Twitter, y ahí le van diciendo y pues mandan su correo electrónico y los dejamos inscritos, le enviamos los accesos. Ya está, por si acaso, está en la página seminarioslacosanostra.cl, ahí está, así que se pueden inscribir. También hay un combo para participar tanto del próximo seminario, el de Prensa, Política y Poder, que este viernes y sábado, 1 y 2 de octubre, y del siguiente, una tarifa reducida. Mira, no alcanza a ser 2x1, pero casi, para estar también en el siguiente, que es el de estallido social y tiempos constituyentes. Ese es larga duración, 3 días, jueves, viernes y sábado, 14, 15 y 6 de octubre próximo. Así que eso quería comentarlo. Y bueno, y la verdad que gran alcance, partió hablando Mirko hoy día de la buena presentación que hizo Alberto, todo el trabajo que se hizo. Hay casi 60.000 personas que ya lo han visto en YouTube, estaban mirando recién los números, y estuvimos con más de 3.500 personas en vivo. Fue muy energético el miércoles pasado, lo disfrutamos, y sabéis que sobre todo lo que más nos gusta, y Alberto puede complementar, que en el fondo son insumos para la discusión, ¿cachai? Esta cosa en la cual uno también a veces cae, todos, me declaro culpable, de esperar solamente que, saber 3 días antes cuál es la encuesta, para saber si la chuntó o no la chuntó. Por supuesto, eso te habla de cierta confiabilidad de los instrumentos, pero lo fundamental es que te permita mover los elementos, generar análisis. Y lo que más hemos tenido en estos días es el reconocimiento de muchos que valoran el ejercicio intelectual y que les sirve para sus propias reflexiones y análisis. Y por eso ya está en marcha la 5ª encuesta, está en proceso de prediseño, que en un par de semanas más ya estará haciendo campo, y la última semana de octubre se estará presentando seguramente de la misma manera, porque nos encantó hacerlo en vivo. Alberto, yo cuando trabajaba en el Banco del Estado, ¿ya? No quiero citar en absoluto la palabra pollo, pero porque el pato, el pollo, no. Pero cuando yo trabajaba en el Banco del Estado, me pasó que mi característica central que destacaba a mis compañeros de trabajo, darse un lugar donde me fue mejor, porque no tenía ninguna posibilidad que me ascendieran. Entonces era fantástico, todos me querían. Porque obviamente un sociólogo no puede llegar a nada más que donde estaba. Entonces,
me querían cualquier cantidad, pero todos se reían de mí porque tenía la enorme capacidad que ellos consideraban irrisoria, ¿ya? De transformar palabras simples en palabras complicadas o frases complicadas. Como Bielsa. Entonces, por ejemplo, ahora tú explicaste muy bien que efectivamente la encuesta permite ver cosas, ¿ya? Entonces, yo habría dicho la capacidad heurística del diseño, ¿ya? Qué bonito. Entonces, entonces yo creo que Por en ese eso usted es sentido un académico que está en Valencia y yo estoy aquí en Peñalolén con el negro Matapaco. no. Yo creo que es cosa de mirar que los académicos que son muy exitosos en el mundo hoy día tienen bastante más habilidades en ese sentido para simplificar. Es cierto. El señor Byung-Chul Han, por de pronto, ¿no? Tienen que traducir. Sí, es claro. un genio de eso, es un Sí. genio. Yo no tenía idea, pero yo pensaba que la gente hacía como memes a favor pero no, los hace él mismo. En su Instagram, en todos ¿En los videos, serio? tiene sus Byung-Chul Han. propios, sí. Entonces las frases de Byung-Chul Han que aparecen, las hace él mismo y tú las sacas de su Instagram y las distribuyes. Memes la cosa nostra. Se abre Mira, una variante también. Ya. Y para terminar, mañana martes, si lo estás viendo ahora en estreno, martes 28 va a estar a partir de las 10 de la noche el estreno del 5º capítulo del Poder de la Palabra, con Emilia Noguera, con Paula Charín, con este bello personaje, y con 2 invitados de lujo, el actor Nicolás Zárate y el polemista Mirko Macari. Así ¿en que serio? mañana no se lo pierdan. Sí, desde el Teatro Ictus, con público, con Mirko Macari diciendo ¡pífienme! ¡Ah! Estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno. Es que un teatro, Premonitorio, por invocar porque está grabado hace como un mes. ¡Pífienme! ¡Todos vamos! Entonces alguien del público dijo, ¡danos una razón! Y se la dieron. Ya, listo. Ralph Rotens. Ya, mañana a las 10 de la noche en nuestras redes sociales, en los canales de YouTube, ustedes ya saben, ahí va a estar disponible en estreno el capítulo de esta alianza entre la Cosa Nostra y Ictus que nos encanta. Muchachos, un placer. Gran análisis. Nos vemos. Abrazote, chau. Nos vemos el viernes en el seminario. Quedó largo, ¿eh? Afirmativo. Afirmativo. Este podcast. Sí.